Sí, muy buenas, mis queridos hermanos. La paz y el amor de Dios esté con todos ustedes en este día y cada uno de los días de sus vidas. Estamos verdaderamente contentos y agradecidos del Señor por habernos dado un día más de vida y por darnos la oportunidad de presentar su palabra a través de este medio de comunicación. Mis amados, hoy en día vamos a hacer un pequeño estudio, análisis de los temas que hemos venido analizando en estos últimos meses, estas últimas semanas. Es importante entender lo que vamos a hacer en este día. Nosotros hoy, con la dirección del Espíritu Santo, vamos a analizar unos cuantos versos. La palabra del Señor nos enseñará lo que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy. Lo que le hemos puesto por título al pequeño estudio que vamos a hacer, como ustedes ven en sus pantallas, Juan el Bautista, la pesadilla de Ario y los antitrinitarios. Nosotros, en estudios que hemos hecho anteriormente con la dirección del Espíritu Santo, sabemos cuál es la doctrina, la enseñanza de Ario, de los arianos que practican el arianismo. No es una gran diferencia de los antitrinitarios y, como hemos hecho temas anteriores, los antitrinitarios católicos. Para ellos, Jesús tuvo un principio. Para ellos, Jesús no es Dios. Sabemos que si algo tiene un principio, es una criatura, porque lo que es Dios es eterno. Si para ellos Jesús tiene un principio, quiere decir que Jesús es una criatura, que Jesús no es Dios. ¿Cómo es que Juan el Bautista es la pesadilla de los arianos y de los antitrinitarios? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor, que ella misma nos explique, no sin antes presentar los dos principios bíblicos que el Señor nos ha enseñado para poder así nosotros estudiar su palabra. Estos dos principios bíblicos, el primero se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, en el verso 20 al 21, donde nos dice allí la palabra del Señor, el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. O sea, que ningún predicador, presentador de la palabra de Dios, pastor, anciano, laico, hombre o mujer, puede darle su propia interpretación a lo que es la palabra del Señor. El versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada vez que cualquier persona vaya a presentar la palabra del Señor, tiene que haberla estudiado con la dirección, con la inspiración, con la enseñanza del Espíritu Santo, para que así ningún ser humano, hombre o mujer, vaya a darle su propia interpretación a la palabra de Dios. Por ende, como nos dice el segundo principio bíblico que se encuentra en Isaías 28:13, que nos enseña cómo debe de ser estudiada la palabra del Señor para que ella llegue a ser su propio intérprete. Nos dice el profeta mesiánico en el capítulo 28, verso 13, la palabra, pues, de Jehová ¿les será qué? Les será dada o enseñada mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera tiene que ser estudiada y presentada la palabra de Dios para que ella llegue a ser su propio intérprete. Nosotros no podemos tomar los versos de la Biblia aislado, fuera de contexto, para poner o de alguna forma imponer nuestras doctrinas, creencias y enseñanza. Nosotros no tenemos ni doctrina ni enseñanza.
La doctrina y la enseñanza tiene que venir directamente de la palabra del Señor, con la inspiración del Espíritu Santo, para que así todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Porque la verdad, como nos dice en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo es que Juan el Bautista es la pesadilla de Arios, los arianos, y los antitrinitarios católicos? Allí la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, versos 19 al 23, leemos lo siguiente para entrar en contexto de cómo es que Juan el Bautista llega a ser la pesadilla de estos grupos y cómo Juan el Bautista destruye esas falsas enseñanzas arianas, antitrinitarias, acerca de que si Jesús, como dicen y enseñan ellos, tuvo un principio, si Jesús no es Dios. Dice el verso 19 lo siguiente: este es el testimonio de Juan, o sea, Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo, dice el verso 20. Verso 21 dice: y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23, responde Juan, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dice el profeta Isaías. Juan dice de sí mismo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y nos está enviando la palabra de Dios que dice Juan: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Dónde está escrito esto? Enderezad el camino del Señor. ¿A qué Señor se refería Isaías? Que Juan el Bautista está haciendo referencia. Isaías capítulo 40. La palabra de Dios dice en el verso 3 lo siguiente: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. ¿Escucharon lo que dice la palabra del Señor allí? Repetimos lo que dice Isaías 40, verso 3. La palabra de Dios dice lo siguiente: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta voz que suena en el desierto, sabemos que esta voz es la voz de Juan el Bautista. Lo que nos está diciendo Isaías escribe que iba a venir en el futuro un tiempo donde iba a venir un mensajero que iba a estar predicando en el desierto, y que este mensajero iba a preparar el camino a Jehová y iba a enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué está queriendo decir Isaías? Lo mismo que acabamos de leer en Juan capítulo 1, que Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ese que iba a estar predicando en el desierto es Juan el Bautista, que iba a preparar el camino de nuestro Dios. Si Juan el Bautista es ese que iba a preparar el camino, ¿quién es el que viene después
de Juan el Bautista. Isaías dice que es Jehová. Y Juan el Bautista dice que él le iba a preparar el camino al Señor. Muy interesante que entendamos esto, porque ese Jehová, ese Dios que hablaba Isaías, no es nada más y nada menos que Jesús hecho hombre. Las profecías del libro de Malaquías, el libro de Malaquías nos dice lo siguiente, en Malaquías capítulo 3, en el verso 1, dice la palabra lo siguiente: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbditamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí vemos nuevamente que el mismo Jehová de los ejércitos está diciendo: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vemos en el verso anterior que leímos de Isaías 43, donde Isaías dice que vendrá uno que clamará en el desierto a alta voz, diciendo: Preparad el camino a Jehová y enderezad calzada a nuestro Dios. Ese mismo mensajero vuelve y repite Malaquías capítulo 3:1, que el mismo Jehová enviará un mensajero delante de él que preparará el camino, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como dijimos anteriormente, que ese mensajero es Juan el Bautista. Veamos qué nos dice el mismo Señor Jesús hablando acerca de Juan el Bautista, para confirmarnos de que después de Juan el Bautista, el Jehová, el Dios que se iba a manifestar en carne, era Jesús. Jesús nos dice él mismo en el libro de Mateo, capítulo 11, verso del 2 al 10, allí la palabra del Señor dice lo siguiente: Al oír Juan en la cárcel las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En pocas palabras, ¿eres tú el Jehová al cual yo le preparé el camino o esperaremos a otro? Respondió Jesús, les dijo: Id e informad a Juan el Bautista de las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres le es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no tropieza en mí. Verso 7. Mientras ellos iban, o sea, a llevarle el mensaje a Juan el Bautista que le había enviado Jesús, comenzó Jesús a decir de Juan el Bautista a la gente: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras lujosas? He aquí que los que llevan vestiduras lujosas, dice el verso 8, están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: He aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Afirmando Jesús que ese mensajero que anunció el profeta Isaías y el profeta Malaquías era Juan el Bautista. Y ese Juan el Bautista, ese mensajero, preparó el camino para cuando iba a llegar Jehová
nuestro Dios, en la humanidad de Jesús. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que es el mismo ser? En ninguna manera. Son dos seres diferentes. Veamos qué nos dice Zacarías. El libro de Zacarías nos dice en el capítulo 2, el verso 6 nos dice: Ea, huid de la tierra del norte, dice Jehová. Escuchen bien, dice Jehová, huid de la tierra del norte, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Nuevamente vuelve a repetirlo, que el que está hablando aquí es Jehová. Verso 7. Oh Sión, la que mora con las hijas de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué ha dicho Jehová de los ejércitos? Dice: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de sus ojos. Noten bien lo que dice el verso 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dijo? Tras la gloria me enviará él. ¿Quién es que va a enviar a Jehová, Dios de los ejércitos? Porque eso es lo que él está diciendo. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él. ¿Quién es que puede enviar a Jehová de los ejércitos? Verso 9. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojados a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Leamos eso nuevamente, pausadamente. Noten nuevamente lo que dice el verso 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dijo Jehová de los ejércitos? Tras la gloria me enviará él. ¿Quién enviará a Jehová de los ejércitos? Dice el verso 9. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Aquí vemos que un Jehová de los ejércitos envió a otro Jehová de los ejércitos. Eso está muy claro. Por eso es que Jesús, antes de humanizarse, también era Jehová de los ejércitos. El que está hablando aquí en el libro de Zacarías es Jesús, llamado también Jehová de los ejércitos. Y él está diciendo que tras la gloria me enviará él. ¿Cuál él? El otro Jehová de los ejércitos. Dice el verso 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. El verso 10 está muy claro. Jesús dice: vengo en medio de ti. Así ha dicho Jehová. Verso 11. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Aquí vemos nuevamente en el verso 11 cómo Jehová, Jesús, antes de hacerse hombre, está diciendo, escuchen bien, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Aquí vemos a los dos Jehová. Un Jehová de los ejércitos está hablando
y diciendo que otro Jehová de los ejércitos lo enviará. Y vimos que antes de que ese Jehová de los ejércitos llegara, iba a venir un mensajero, preparando el camino para Jehová, enderezando las calzadas en la soledad a nuestro Dios. Y ese Dios, ese Jehová de los ejércitos, al humanizarse, tomó por nombre Jesús, nuestro Salvador. Mis amados hermanos, de esta manera es que Juan el Bautista llega a ser la pesadilla de los arianos, de los antitrinitarios y antitrinitarios católicos, los que niegan la eternidad de Jesús, su divinidad, antes de hacerse hombre. Jesús siempre ha existido. Nunca tuvo un principio, porque Él es eterno. Él es el gran yo soy. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Mis amados, solamente los entendidos entenderán esto, como dice el libro de Daniel. Recuerden, mis amados, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Bendiciones, mis amados, esperando en Dios que el Espíritu Santo le abra el entendimiento y pueda hacer esta palabra que hemos estudiado hoy entendida y grabada en nuestra mente. Bendiciones. Hasta la próxima.